Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre los modelos de evaluación y los periodos de la misma. Vamos a comenzar con el periodo pre-tayloriano. Este va de los años 2000 a.C. hasta aproximadamente los años 30, y en este se caracteriza, se centra la evaluación en lo que son las pruebas o test que miden a los estudiantes. Hablamos de una evaluación cuantitativa y por eso se llama como primera generación de la medición. Luego vamos con el periodo post-tayloriano. En esta época tayloriana, este señor, que es un americano, muy importante para la época, él ayudó a países como Irlanda, Israel, Suecia y Estados Unidos, entre otros, a realizar sus currículos y sus proyectos educativos. Él nos plantea aquí, después de la Primera Guerra Mundial, la planificación curricular, en la cual se organiza el contenido y las estrategias para transmitir una información y evaluar la misma que tú transmites, los objetivos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que lo que él quiere es conseguir mayor eficacia social. Vamos a continuar con el periodo de la inocencia. Este periodo data a finales de la década de los 40 y durante los primeros años de la década de los 50. Aquí, en este periodo, prevalecen los principios todavía propuestos por el señor Tyler, y continuamos hablando de centrarnos en la medición de los resultados. Sin embargo, para estos años en Estados Unidos incrementa la solicitud de estudiantes en las universidades, por lo cual se empiezan a evaluar el personal docente y la calidad educativa. Luego continuamos con el periodo del realismo. Este va desde los años 60 más o menos. En este, la evaluación se comienza a profesionalizar, ya como lo veníamos hablando con las universidades. Se requieren más proyectos y elaboración de currículos para lo que son las ciencias y las matemáticas, y el señor Cronbach nos habla de cómo un proceso consiste en recoger y formalizar. Ahora estamos hablando de teorizar esta información para que se puedan elaborar los currículos correspondiendo a las evaluaciones. Y bueno, también hablábamos ya del periodo del profesionalismo. Bueno, en este periodo se caracteriza la evaluación en relación como ya a la investigación, al control de la calidad, la educación en el entorno y ciertos diseños de programas ya universitarios. Entonces estamos hablando de cómo tenemos la metaevaluación y la autoevaluación. Esto nos permite evaluar los procesos y la calidad de las instituciones y los programas educativos, por lo que hablamos de una generación constructivista. Bueno, para continuar con los modelos, vamos a hablar como referencia sobre los paradigmas que nos brinda la lectura, calidad y evaluación de programas, uso y diseño de la evaluación. Entonces, como primero, encontramos las congruencias entre resultados y objetivos. Aquí, ¿qué vamos a evidenciar? ¿Qué estudiantes alcanzan su objetivo y en qué grado? Y diseños experimentales. Como ya habíamos hablado, Tyler entre 1929 y 1938, intentando resolver unas evidencias que él tenía sobre cursos segmentados y cómo prevalecía la memoria tras preguntarse cuáles son los fines de la escuela y cómo comprobar el logro de los objetivos, trabaja con experiencias de aprendizaje. Luego vienen Metzefer y Michel, que realmente ellos lo que hacen es hacer una adaptación de un libro en 1962 sobre lo que Tyler ya venía manejando. Luego tenemos a Popham, que él habla sobre la evaluación formativa, donde implementa 4 niveles. El primero son los ajustes de la didáctica del maestro. El segundo, los ajustes en las técnicas del aprendizaje. El tercero, el cambio en el aula o en el clima del salón, y el último, la implementación a nivel de todo el centro educativo. Luego manejamos a Campbell y Stanley. Ellos nos hablan de la evaluación que tiene efectos netos y la investigación pública. Se basan en el paradigma experimental y científico. Y por último tenemos a Schumann, quien nos habla de la evaluación, de seguir la lógica y el método científico. Schumann analiza los motivos del éxito y el fracaso de los programas, revisa y resalta la filosofía de la intervención exitosa y redefine los medios necesarios para lograr los objetivos.
Bueno, para continuar los orientados a la toma de decisiones, tenemos como primer exponente a Cronbach. Bueno, él nos habla que ve la evaluación como el proceso de determinar, obtener y proporcionar información relevante para juzgar discusiones alternativas, lo cual nos lleva a la primera orientación que tenemos acá. Luego, la segunda nos dice cómo debe ser planificado y ejecutado un programa. Entonces, aquí entra Stuffelbeam y él habla de que la estructura y organiza la evaluación en tres pasos, que es delimitar, obtener y aplicar, y distingue cuatro tipos de evaluación, que son el contexto, la entrada, el proceso y el producto. Bueno, luego tenemos a Alkin, que Alkin nos habla de que provee una información sobre el proceso del sistema respecto a objetivos y necesidades, por lo que hablamos aquí de tener un desarrollo humano a un costo razonable. Luego tenemos aquí en los orientados al juicio, como primer exponente a Scriven. Bueno, él nos habla de los imprevistos y los previstos, que hay que ser objetivo, lo cual nos habla aquí primero de necesidades y valores sociales. También tenemos a Stake. Stake dice que la acomodación a las necesidades de los clientes, y también nos habla de generar discusiones para recolectar datos y buscar soluciones, como se nos habla acá de juzgar los méritos relativos y bienes de servicio alternativos. Entonces, por último, tenemos planificación experimental y análisis de costos. Eisner también nos habla desde el análisis artístico, cómo busca un currículum que se adapte a la realidad cultural y que implemente normas y reglas del contexto. Bueno, ahora tenemos los políticos o de debate. Como primer exponente encontramos a Owens, quien nos habla de la evaluación como si fuera un tribunal. Entonces, él nos habla que están integrados los alumnos, los administrativos y los docentes, y funciona como si fuera una sala en donde cualquiera puede ir a testificar, donde se le notifica al director y todo este proceso. Entonces, aquí se destacan aspectos positivos y negativos de un programa que los testigos pueden ir comentando, guiones y procedimientos judiciales, y se describe y valora costes y beneficios de las diversas opciones políticas. Bueno, para comenzar aquí en institución pluralista u holísticos, podemos empezar hablando de Parlett y Hamilton. Ellos se preocupan más, su evaluación se preocupa más por la descripción e interpretación que la medida de la predicción, como hablamos, cuestiones y problemas específicos. Bueno, también se habla de facilitar la comprensión de las actividades. Ellos también orientan más al análisis de los procesos que al de los productos. La evaluación se desarrolla bajo condiciones naturales o de campo. Entonces, luego tenemos como segundo espacio a MacDonald. Él tiene una visión naturalista de la realidad. Tiene una evaluación democrática, la cual podemos desarrollar aquí con la pregunta orientadora, que es cuál es la historia de un programa y cómo es juzgado por quienes están implicados y expertos en el área del programa. Entonces, aquí viene también Stake y nos menciona la importancia de identificar los problemas hablando con los implicados para encontrar las soluciones. Precisamente algo muy democrático, estudia casos concretos y descubre propósitos e intereses.